En el vuelo de Madrid a Barcelona, Carlos se levantó de su asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Confrontando a la azafata que acababa de humillar públicamente a una anciana por derramar accidentalmente su té. «Esto es inaceptable. ¿Cómo se atreve a tratar así a una pasajera mayor?», gritó, atrayendo todas las miradas del avión. Lo que Carlos no sabía era que esa intervención impulsiva desataría una cadena de eventos que expondría su secreto más guardado, cambiando su vida para siempre. Carlos, un empresario de 30 años exitoso en el mundo de las finanzas, siempre había vivido con cuidado. En una sociedad española aún marcada por tradiciones conservadoras, especialmente en su familia católica de Sevilla, ocultar su orientación sexual era una cuestión de supervivencia. Su padre, un militar retirado, y su madre, devota de la Iglesia, esperaban que se casara pronto con una buena chica y continuara el linaje familiar. Carlos había aprendido a fingir salidas con amigas, comentarios casuales sobre mujeres atractivas. Todo para mantener la fachada. Pero en ese vuelo rutinario de negocios, algo se rompió dentro de él al ver a la anciana, con sus manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas, siendo regañada como una niña por la azafata impaciente. La mujer mayor, doña Elena, una viuda de 78 años que viajaba sola por primera vez en años, había intentado disculparse. Pero la azafata, una joven de unos 25 años llamada Laura, no cedía. «Señora, si no puede manejar un simple té, quizás no debería volar», dijo con sarcasmo, mientras limpiaba el derrame con gestos exagerados. Los demás pasajeros murmuraban, pero nadie intervenía. Carlos, sentado unas filas atrás, sintió una rabia familiar, la misma que había sentido de adolescente cuando sus compañeros de escuela lo acosaban por ser diferente, aunque nunca lo admitió abiertamente. Se levantó sin pensarlo 2 veces, caminando por el pasillo estrecho del avión. «Disculpe, pero esto es abuso. Ella es una pasajera pagando como todos, y merece respeto», dijo Carlos con voz firme, aunque por dentro temblaba. La azafata se giró, sorprendida, y el capitán anunció por el altavoz que se mantuviera la calma. Doña Elena miró a Carlos con gratitud, sus ojos arrugados brillando. Pero en ese momento, un pasajero al lado de Carlos, un hombre de mediana edad con acento andaluz, murmuró: «Mira al maricón este. Siempre metiéndose donde no lo llaman». Carlos lo ignoró. Pero las palabras calaron hondo, recordándole por qué siempre se mantenía en silencio. Al aterrizar en Barcelona, la situación escaló. La aerolínea, alertada por la azafata, llamó a Carlos para una conversación privada. En la sala de espera, se encontró con doña Elena, quien insistió en agradecerle personalmente. «Hijo, eres un ángel. Mi familia te debe una», dijo ella, abrazándolo. Carlos sonrió incómodo, pero aceptó su número de teléfono. Lo que no esperaba era que doña Elena fuera la madre de Miguel, un periodista de 28 años conocido en círculos liberales de Barcelona por sus artículos sobre derechos LGBTQI. Miguel, abiertamente gay, había estado luchando contra la homofobia en su propio entorno. Y al enterarse de la hazaña de Carlos por boca de su madre, decidió contactarlo. Esa noche, en su hotel en el centro de Barcelona, Carlos recibió un mensaje: «Hola.
Soy Miguel. Hijo de Elena. Gracias por defenderla. ¿Te apetece una copa para charlar? Carlos dudó. ¿Por qué no? Era solo un agradecimiento. Pero algo en la foto de perfil de Miguel, un hombre atractivo con cabello ondulado y una sonrisa cálida, lo inquietó. Aceptó, pensando que sería inofensivo. Se encontraron en un bar del barrio gótico, donde las luces tenues y la música jazz creaban un ambiente íntimo. Miguel era carismático, con ojos verdes que parecían leer el alma. Mi madre dice que eres un héroe. En estos tiempos, pocos se atreven a hablar, comentó Miguel, sirviendo vino. La conversación fluyó naturalmente, de la anécdota del vuelo a temas más profundos. Miguel habló de su salida del closet a los 20 años. Como su padre lo rechazó pero su madre lo apoyó incondicionalmente. Carlos escuchaba, envidiando esa libertad. Yo nunca he podido, admitió Carlos en un momento de vulnerabilidad. El alcohol soltando su lengua. Miguel lo miró con empatía. No estás solo. Barcelona es más abierta. Pero España aún tiene sombras. Esa noche, se despidieron con un abrazo que duró un segundo de más, dejando a Carlos con un torbellino de emociones. ¿Qué estaba haciendo? Volvió al hotel, mirando su reflejo en el espejo, preguntándose si valía la pena arriesgar todo por una conexión fugaz. Al día siguiente, de vuelta en Madrid, la realidad golpeó. Su jefe, enterado del incidente en el vuelo por un colega que estaba a bordo, lo llamó a la oficina. Carlos. Eso fue imprudente. La aerolínea es cliente nuestro. No necesitamos dramas. Carlos se defendió, pero sintió la presión. Peor aún. Un vídeo del confronto, grabado por un pasajero, comenzó a circular en redes sociales. Héroe defiende a anciana en vuelo, decían los titulares. Pero en los comentarios, la homofobia afloraba, seguro que es gay. Por eso tan sensible. Carlos borró su cuenta de Twitter. Pero el daño estaba hecho. Su hermana, Ana, le mandó un mensaje: papá vio el vídeo. Está furioso. Dice que pareces débil. Carlos se sintió atrapado. Miguel le escribió de nuevo: vi el vídeo. Eres valiente. ¿Vienes a Barcelona este fin de semana? La tentación era fuerte. Pero el miedo mayor. ¿Podía permitirse explorar esa parte de sí mismo? La decisión lo atormentaba, recordándole las noches en que, solo en su apartamento, lloraba por una vida reprimida. Finalmente, compró un billete de tren. Solo un fin de semana, se dijo. Pero en el fondo sabía que era el comienzo de algo irreversible. El tren de alta velocidad llegó a Barcelona bajo un sol radiante. Y Carlos sintió una mezcla de excitación y terror al ver a Miguel esperándolo en la estación Sants. Bienvenido a mi ciudad, dijo Miguel con esa sonrisa que desarmaba defensas, abrazándolo como si fueran viejos amigos. Lo que Carlos no anticipaba era que ese fin de semana desenterraría conflictos enterrados, forzándolo a confrontar no solo su identidad, sino las expectativas familiares que lo ahogaban. Miguel lo llevó a su apartamento en el Eixample. Un espacio lleno de libros y cuadros abstractos que reflejaban su espíritu artístico. Soy periodista.
Pero en mi tiempo libre pinto, explicó Miguel, mostrando una obra en progreso, un lienzo con colores vibrantes representando dos figuras entrelazadas. Carlos se sintió expuesto, como si el cuadro hablara de ellos. Pasaron la tarde paseando por las Ramblas, hablando de todo y nada. Miguel compartió historias de discriminación, como en su primer trabajo. Un editor lo marginó por ser gay. Pero luché. Y ahora escribo sobre eso. Ayuda a otros. Carlos envidiaba esa resiliencia. Él, en cambio, había elegido el silencio para ascender en su carrera. Esa noche, en una cena en un restaurante catalán, la conversación se volvió personal. Dime de ti, Carlos. ¿Por qué Madrid? ¿Familia? Preguntó Miguel. Carlos vaciló. Pero algo en los ojos de Miguel lo impulsó a abrirse. Habló de su padre, el general retirado que lo crió con disciplina militar. Y de su madre, que rezaba por su felicidad tradicional. Me presionan para casarme. Tengo una amiga que ellos adoran. Pero no puedo. Miguel tomó su mano bajo la mesa. Eso es una cárcel. Mereces ser libre. El gesto fue eléctrico. Pero Carlos lo retiró rápidamente, mirando alrededor por miedo a ser visto. Al día siguiente, doña Elena los invitó a almorzar en su casa en Gracia. La anciana, recuperada del incidente, los recibió con abrazos. Carlos, eres como un hijo. Y veros juntos. Me alegra el corazón. Miguel rió. Pero Carlos se tensó. ¿Juntos? Era solo un fin de semana. Sin embargo, durante la comida, Elena contó anécdotas de la juventud de Miguel, su lucha por aceptarse. El rechazo de su padre fallecido. Aprendí que el amor no tiene etiquetas, dijo ella. Carlos sintió una punzada, su propia madre jamás diría eso. Al despedirse, Elena le dio a Carlos un rosario antiguo. Para que te proteja en tus decisiones. De vuelta en el apartamento, la tensión estalló. Miguel se acercó. Y por primera vez, Carlos no se apartó. Se besaron. Un beso lleno de años reprimidos. Pero luego, el pánico invadió a Carlos. Esto no puede ser. Mi familia. ¿Mi trabajo? Miguel lo miró herido. ¿Vas a huir? Pensé que eras valiente. Como en el avión. Carlos se fue esa noche, tomando el último tren a Madrid, dejando a Miguel con el corazón roto. En el viaje, revisó su teléfono, mensajes de su hermana advirtiéndole que el vídeo seguía viral. Y ahora rumores sobre su amistad con Miguel, ya que alguien los vio juntos. En Madrid, la tormenta familiar estalló. Su padre lo confrontó en la cena dominical. Hijo, ¿qué es esto de defender a viejos y pasear con hombres? La gente habla. Carlos negó todo. Pero su madre lo miró con sospecha. Queremos lo mejor para ti. Marta es perfecta. Marta, la amiga que sus padres empujaban, era una abogada heterosexual que ignoraba sus secretos. Carlos aceptó una cita con ella para apaciguar. Pero en la cena,
Su mente estaba en Miguel. Lo siento. No puedo. Le dijo a Marta al final, confesando vagamente su confusión. Ella, comprensiva, lo animó, sé tú mismo. Pero el precio fue alto, Marta. Amiga de la familia. Insinuó algo a su hermana. Y el rumor se extendió. Miguel no se rindió. Le escribió, no huyas de lo que sientes. Ven a una manifestación LGBTQI en Barcelona la próxima semana. Es por derechos. Pero también por nosotros. Carlos debatió internamente, arriesgar su carrera estable. Su herencia familiar. ¿Por un amor incipiente? La presión social en España. Aunque progresista en leyes, aún persistía en círculos conservadores. Recordó casos de amigos que perdieron todo al salir del closet. Finalmente, decidió ir. Pero en secreto. En la manifestación, rodeado de banderas arcoíris, vio a Miguel hablando en el podio sobre discriminación en el trabajo. Sus palabras resonaron, el silencio nos mata más que el rechazo. Carlos se acercó después. Y se reconciliaron en un parque cercano. Lo intentaré, prometió Carlos. Pero esa noche, un fotógrafo capturó una foto de ellos besándose. Y al día siguiente, apareció en un tabloide, el héroe del vuelo. En Romance Gay. El escándalo explotó. Su jefe lo llamó, esto afecta a la empresa. Toma unas vacaciones. Su padre, furioso, lo desheredó temporalmente, no en mi casa. Carlos se sintió traicionado por el mundo. Pero también liberado. Miguel lo apoyó, juntos lo superaremos. Sin embargo, la duda persistía, ¿valía la pena el dolor? La foto en el tabloide fue el detonante que Carlos temía. Desatando una ola de reacciones que pusieron a prueba no solo su relación con Miguel, sino su propia cordura. Su teléfono no paraba de sonar, colegas curiosos. Amigos distantes. Y lo peor, su familia exigiendo explicaciones. Lo que siguió fue un torbellino de confrontaciones que revelaron las grietas profundas en la sociedad española, donde el progreso legal contrastaba con prejuicios arraigados. De vuelta en Madrid, Carlos se enfrentó a su padre en la casa familiar. El general, con su uniforme imaginario aún puesto, lo miró con desprecio. ¿Es verdad? ¿Eres uno de esos? Carlos. Por primera vez. No negó. Sí. Papá. Soy gay. Y estoy con alguien. El silencio fue ensordecedor. Roto por el llanto de su madre. Hijo. ¿Por qué no nos dijiste? Podemos ayudarte. Hay terapias. Carlos sintió el golpe, para ellos. Era una enfermedad. Salió de allí con el corazón hecho trizas. Pero con una determinación nueva. Llamó a Miguel, vengo a Barcelona. Para quedarme. Miguel lo recibió con brazos abiertos. Pero la realidad no era romántica. Carlos dejó su trabajo, aceptando un puesto menor en una firma progresista. Pero el salario era la mitad. Es el precio de la libertad, dijo Miguel. Quien enfrentaba su propia backlash, un editor conservador rechazó sus artículos, acusándolo de agenda personal. Juntos, navegaron el caos, terapias de pareja para lidiar con el trauma de Carlos.
Manifestaciones donde se exponían a más escrutinio. Pero la intimidad crecía, noches hablando de sueños. Miguel pintando retratos de Carlos. Momentos de ternura que sanaban heridas. Sin embargo, la traición llegó de donde menos esperaban. Ana, la hermana de Carlos. Inicialmente supportive en privado. Cedió a la presión familiar. En una reunión, reveló detalles íntimos que Carlos le había confiado, esperando reconciliar a la familia. Lo hice por tu bien, dijo ella después, arrepentida. Pero el daño fue irreparable, el padre cortó todo contacto. Y la madre, dividida, eligió el lado del marido. Carlos se sintió solo, cuestionando si su decisión de defender a doña Elena en el vuelo había sido el catalizador de todo este dolor. ¿Y si me hubiera callado?, se preguntaba en las noches de insomnio. Miguel, meanwhile, enfrentaba sus demonios. Su madre, doña Elena, aunque amorosa, luchaba con la idea de un nieto adoptado en lugar de biológico. Quiero que seas feliz. Pero la familia tradicional, confesó un día. Miguel la confrontó, mamá. El amor es amor. Carlos es mi familia ahora. Pero la tensión afectó su relación, discusiones sobre compromiso. Donde Carlos, herido por su rechazo familiar, dudaba de casarse. No quiero más dolor, decía. Miguel insistía, el miedo nos detiene. Luchemos. El clímax llegó en una conferencia sobre derechos LGBTQI en Madrid, donde Miguel fue invitado a hablar. Carlos, a regañadientes, lo acompañó. Allí, se encontró con su exjefe, quien lo miró con lástima. Podrías haber sido grande, pero elegiste esto. Herido, Carlos subió al escenario impulsivamente, compartiendo su historia, el vuelo, el amor, las pérdidas. El público aplaudió. Pero en backstage, un activista radical lo acusó, eres privilegiado. Muchos sufren peor. Eso plantó semillas de duda, ¿era su lucha válida? ¿O solo un drama personal? De regreso en Barcelona, la relación se tensó. Miguel quería adoptar, pero Carlos temía el rechazo social. En España, es legal. Pero la gente juzga, argumentaba. Una noche, explotaron, tú no entiendes mi pérdida, gritó Carlos. Miguel respondió, ¿y tú no ves que te estoy dando una nueva vida? Se separaron temporalmente. Carlos volviendo a Madrid a un hotel impersonal. Allí, reflexionó sobre las decisiones, defender a la anciana fue correcto. Pero revelar su amor. El precio era alto, aislamiento, inestabilidad financiera, daño emocional. Doña Elena intervino, llamando a Carlos, hijo. No dejes que el miedo gane. Mi Miguel te necesita. Inspirado, Carlos regresó. Pero encontró a Miguel con un viejo amigo. En una cena inocente que pareció más. La paranoia lo invadió, me traicionas. Miguel negó. Pero la confianza se rompió. Pasaron semanas reparando. Con terapia y honestidad. Carlos confrontó a su hermana, tu traición dolió más que la de papá. Ana se disculpó, prometiendo apoyo.
Lentamente. Se reconstruyeron. Carlos encontró un nuevo trabajo en derechos humanos, alineado con su verdad. Miguel publicó un libro sobre sus experiencias, dedicándolo a Carlos. Pero las cicatrices permanecían, llamadas perdidas de su madre. Miradas en la calle. La sociedad española, dividida entre progreso y tradición, reflejaba su lucha interna. Con el paso de los meses, Carlos y Miguel consolidaron su relación. Pero el camino estaba lleno de minas emocionales que explotaban en momentos inesperados, recordándoles que la libertad siempre viene con un costo. Una cena familiar con doña Elena se convirtió en un campo de batalla cuando Miguel mencionó planes de boda, en España. Podemos casarnos legalmente desde 2005. ¿Por qué no? Carlos dudó, imaginando la ausencia de su familia. Lo que siguió fue una serie de elecciones que los llevaron al borde, culminando en una revelación que forzó una transformación profunda. Carlos decidió reconciliarse con su pasado. Viajó a Sevilla para confrontar a sus padres una última vez. Su madre abrió la puerta, con ojos cansados. «Hijo, ¿te extraño?» Pero el padre fue inflexible: «Mientras sigas ese camino, no eres bienvenido». Carlos, con voz temblorosa, dijo: «Papá, esto soy yo. Si no lo aceptas, pierdes un hijo». Salió con el corazón pesado, pero liberado. En el tren de vuelta, llamó a Miguel: «Lo intenté. Ahora, sigamos adelante». Sin embargo, la sociedad no facilitaba las cosas. En el trabajo de Carlos, un colega homófobo difundió rumores, afectando su promoción. «Es discriminación», protestó Carlos, demandando a la empresa. El caso ganó atención mediática, reviviendo el vídeo del vuelo. Miguel lo apoyó, escribiendo artículos que exponían el prejuicio en corporaciones. Pero el estrés cobró factura. Miguel sufrió un burnout, cuestionando si valía la pena. «A veces pienso en una vida más simple», admitió. Carlos lo abrazó: «Juntos somos más fuertes». La traición final vino de un amigo común, que filtró detalles privados a la prensa por envidia. Un artículo sensacionalista tituló: «El héroe gay, amor, traición y secretos». Carlos se sintió violado. Pero Miguel lo calmó: «Usémoslo para bien». Juntos, dieron una entrevista en TV, hablando de resiliencia. El público respondió dividido: apoyo de jóvenes, críticas de conservadores. Doña Elena, orgullosa, los visitó: «Sois un ejemplo». El punto de inflexión fue una crisis de salud. Carlos, estresado, sufrió un ataque de ansiedad hospitalario. En la cama, Miguel le propuso matrimonio: «No quiero perderte». Carlos aceptó, pero con condiciones, sin presiones familiares. Se casaron en una ceremonia íntima en la playa de Sitges, con doña Elena como testigo. Fue un momento de paz. Pero la realidad volvió: llamadas anónimas de odio, amenazas en redes. Meses después, adoptaron un niño huérfano, enfrentando burocracia y prejuicios. Dos padres gays. ¿Es ético?, cuestionaban algunos trabajadores sociales. Carlos luchó, recordando su propia infancia reprimida. El niño,
Pablo. Trajo alegría. Pero también miedos, ¿lo acosarían en la escuela? Miguel pintó un mural en su habitación, símbolos de amor diverso. Al final, Carlos reflexionó sobre el viaje iniciado en ese vuelo. Defender a doña Elena fue el catalizador de su despertar. Pero el precio incluyó pérdidas irreparables, familia, estabilidad, inocencia. Sin embargo, ganó autenticidad, amor y propósito. Miguel y él, sentados en su balcón con vistas al mar Mediterráneo, hablaban de futuro. ¿Hicimos lo correcto?, dijo Miguel. Carlos asintió. Pero en su mente persistía la duda. ¿Fue la intervención de Carlos en el avión un acto de valentía que valió todo el sufrimiento posterior? ¿O un impulso egoísta que destruyó más de lo que salvó?